No te quedes fuera del mundo. Miradas al Sur, una columna geopolítica desde nuestra América, con Amparo Sayago. Miradas al Sur, en el Ágora. Hola Ampi, ¿cómo va? Vicky, Juani, ¿cómo andan? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. ¿De qué vamos a charlar hoy? Y inevitablemente de las elecciones de Estados Unidos, que están en este momento, están votando, allá en Estados Unidos son las 11 de la mañana, Ajá. Así que no podemos escapar al bulto. ¿Y qué bulto, no? Porque... Sí, algo que Así define que... mucho. ¿Y qué bulto? Bueno, si vemos las últimas encuestas que salieron, Joe Biden tendría una ventaja de 9 puntos sobre Trump, pero no hay que confiar demasiado porque hay muchos estados pendulares que son los claves para ganar, Sí. donde el margen de error es mínimo. Entonces, Claro. esto puede llegar a darse vuelta y que realmente las expectativas porque gane Biden no se cumplan. Ajá. En el caso de que sí, finalmente los números finales reflejen lo que dicen las encuestas, Ujú. Biden obtendría 351 bancas en el colegio electoral sobre 187 de Trump y mayoría en ambas cámaras. Ajá. Recordemos, ¿no?, que el voto en Estados Unidos es indirecto, se eligen representantes en el colegio electoral, que son los que finalmente deciden, eligen el presidente. Claro. Y Así. ganando cada estado se ganan todas las bancas del colegio electoral, no se reparten. No, el que obtiene mayoría absoluta en cada estado, Sí. todos los representantes de ese estado, sería demócrata o republicano según mayoría absoluta. Claro. Ahí va. Y, igual si tenemos en cuenta, en realidad las elecciones comenzaron hace muchos días en Estados Unidos, porque cada estado es bastante autónomo respecto a sus normas electorales. Sí. Muchos ya, un tercio de la población habilitada para votar ya emitió su voto, o sea, 90 millones de personas ya eligieron, y cada estado también decide la forma en que el conteo, si es presencial o si es por correo. A veces había como un mix entre ambos. Ajá. Esto también puede llegar a retrasar la elección en caso de que los números sean ajustados. Hay estados que demoran mucho tiempo en hacer el conteo final, como Pensilvania. Así que bueno, lo más probable es que estén los resultados hoy muy tarde, o si los números son ajustados, demore varios días. Ampi, también decían que era seguro que demoraría por la cantidad de gente que iba a votar por correo. Claro, es que muchos estados que ya, o sea, de los ciudadanos que ya emitieron su voto por correo, hay estados que ya los tienen contabilizados esos votos, de 90 millones de personas, y otros estados que recién van a contar todo junto en el día de hoy, cuando termine la jornada electoral. Entonces, Ajá. esto puede ser lo que los estados que todavía no contaron los votos, puede ser lo que genere también la demora en el escrutinio final. ¿Y hay un escrutinio sobre eso, que ya hay un conteo, no? Depende de cada estado. Algunos estados sí y otros ya no. Ah, pero es una anarquía eso. Es federal, Es es una un país anarquía. federal. Sí, Para anárquico nosotros más es que federal. impensado. Para nosotros es impensado porque cada uno se maneja con sus propias reglas, cada estado es muy autónomo. Además, bueno, dicen que el voto anticipado generalmente se cree que benefició a los demócratas, entonces Trump estaba alentando para salir a votar hoy. Ajá. Y también el porcentaje de participación es importante, el voto es voluntario en Estados Unidos, así que principalmente es muy bajo en los segmentos jóvenes de la población el voto latino y el afrodescendiente, que es justamente el que beneficiaría a la elección de Biden. Entonces Claro. hubo una campaña muy fuerte para alentar ese voto. Recordemos que también son los 3 segmentos más afectados por la política de Trump. Claro. Principalmente el seguro de salud, que es el Obamacare, que sacó Obama en su gestión, le daba cobertura a 23 millones de personas, que generalmente eran latinos y afrodescendientes. Fue uno de los recortes que hizo Trump. Bueno, y el tema de también la política represiva de la policía, que se expresó en el movimiento de Black Lives Matter, también es una cuestión que le interesa sobre todo a la población negra. Claro. me Así que imagino. estos 3 segmentos son los que se espera que más participen en esta elección para balancear las expectativas a favor de Biden.
Y te hago una consulta, porque algo que me resulta muy llamativo, están votando un día martes, digo, a nosotros nos llama mucho la atención porque votamos los fines de semana, exactamente los domingos. Sí, es un día laboral incluso. Es un día laboral, así que sí, se toman, o sea, el voto, como te decía, es voluntarios, participan generalmente entre el 50 y el 60% de la población. Digo, hay ciertos mitos sobre la democracia en Estados Unidos que cuando ves la realidad de lo que sucede no es tan así. O sea, no es tan democrático, no se alienta tanto la participación, incluso que haya un colegio electoral y haya instancias intermedias, Sí. hace que, como les comentaba la otra vez, que Hillary Clinton sacó muchísimos más votos que Trump, pero igualmente por el balance indirecto fue elegido Trump. Que fue lo Entonces, mismo que pasó con Al Gore. claro. Y también otra cuestión es que Trump viene anunciando desde que comenzó la campaña, como anunciando que puede llegar a haber fraude, y esto genera bastante incertidumbre en el caso de que los números sean ajustados, de que se desconozcan los resultados finales y se lleve a instancias de la Corte Suprema, Sí. donde hay mayoría de jueces conservadores. Así que también se están preparando para un posible litigio. Incluso Biden había tuiteado que no le crean lo que dice Trump, que son todos mentiras. Como que hay un cierto clima bastante complicado. También considerando que fue una de las campañas más polarizadas de la historia, con acusaciones cruzadas, fake news, que sabemos que es una de las cuestiones que más utiliza Trump como método electoral y de gestión. Hace un rato estaba viendo que Trump tuiteó que esta era una elección que entre la libertad y el marxismo. Y por otro lado, Biden se focalizó más que nada en la mala gestión de la crisis generada por la pandemia. Ese fue principalmente su eje de campaña. Pensemos que Estados Unidos lidera las estadísticas globales con Claro. 9 millones de casos positivos y 230.000 muertes. Y a pesar de los dichos que dice Trump de que Biden es, no sé, desde narcotraficante, marxista, comunista, venezolano y muchas otras cosas, Biden es un político del establishment. O sea, representa Claro, a sí. la conservadora del Partido Demócrata. O sea, de comunista no tiene un pelo. Incluso él apoyó en su momento las invasiones a Irak en el 2000. Así que lo único, no hay grandes diferencias en lo que es la plataforma electoral de ambos candidatos. En términos económicos, y por ahí una cuestión más en términos de modos y de política social, más respeto por los derechos De las minorías. de las minorías, la diversidad sexual, de los negros, y el tema también de restituir el Obamacare, que sí es un eje de la campaña de Biden. ¿Y por qué es tan virulento esta grieta que uno percibe que hay en esta elección y que vos misma estás describiendo? ¿O es simplemente un acting de Trump? Sí, digamos que Trump representa, como Bolsonaro, representa algo que está sucediendo a nivel global, que es la polarización entre la polarización social. Muchos, bueno, si vieron la película, el documental que está muy bueno, lo recomiendo, de Social Dilemma, que está en Netflix, Ajá. explican un poco que en parte es por la repercusión de los medios que generan un microclima donde las sociedades que ya de por sí segmentos sociales que piensan un poco diferentes se empiezan a aislar cada vez más y a incomunicar, y que el tema de las fake news también influye mucho en el pensamiento. En el pensamiento político, incluso pueden llegar a definir elecciones en ciertos momentos. Pero bueno, volviendo más que nada a lo que nos importa a nosotros, Sí. que es qué efecto tendría la elección hacia América Latina, ¿no? Para pensar la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, podemos pensar en dos cuestiones, que no va a ser muy diferente a la que ya tuvimos la experiencia con Trump en estos 4 años. Y Biden, si bien todavía no fue presidente, fue vicepresidente de Obama, así Ajá. que teniendo como referencia esas dos gestiones, vemos que tenemos no hay grandes cambios significativos. Y la política exterior de Trump hacia Argentina, que generalmente coincidió con la gestión de Macri, Sí. podemos decir que el saldo fue negativo para nosotros. No hay ninguna sorpresa. Trump fue el principal
la principal persona que presionó al FMI para que Argentina obtuviera un sobreendeudamiento de 40.000 millones de dólares, que es el más elevado que dio el organismo en toda su historia, digamos. Sí. Y el único logro a nuestro favor fue que sacaron los aranceles de los limones, y que incluso después los aranceles subieron, Estados Unidos subió el arancel del biodiesel, así que en términos comerciales Claro, no aumentaban las inversiones, nos sobreendeudamos gracias a la ayuda de Trump, así que en términos generales no hubo un cambio de paradigma, sino solamente perjuicios hacia lo que fue Trump con Argentina. A nivel regional, Trump se focalizó en lo que fue la migración de México hacia Estados Unidos y de las caravanas de Centroamérica que pasaban por México hacia Estados Unidos, y por el otro lado el tema de Cuba y Venezuela, pero más por una cuestión ligada a intereses de la política interna, específicamente del apoyo del voto latino en Florida, que una cuestión ligada a intereses de política exterior. Ampi, y para continuar con la política exterior también de Trump, hay algo que se puede remarcar o resaltar, es que no inició ninguna nueva guerra, hay presidentes que se han llevado el Premio Nobel de la Paz, como Obama, bombardeando y atacando nuevos países, y Trump en ese sentido no generó nuevos conflictos. No, la principal disputa de Trump es la cuestión económica, digamos, con China. Es como una disputa comercial que fue escalando, y incluso todo globalmente hubo efectos que pudimos ver. Descendió el comercio de valores y mercancías, y la confrontación abierta en China es más por una cuestión de competencia económica y porque realmente la economía de Estados Unidos ante el avance de China se vio perjudicada. Es más una guerra fría capitalista que otra cosa. Exacto, esos son intereses comerciales, e incluso vemos que Biden en ese sentido seguramente continúe con una política de justamente, como decías, de guerra fría comercial con China, porque están viendo afectados los intereses de trabajadores estadounidenses. Están tratando de que vuelvan las empresas estadounidenses instaladas en China, que vuelvan a su territorio, y ante un contexto muy particular de pandemia, donde la recesión económica que hay y que se viene también en el año que viene va a ser importante. Va a haber una sobreoferta de productos, y China es el único país en todo el mundo que no está, o sea, que está creciendo, obviamente mucho menos que el año pasado, pero es el único que no está en recesión. Así que esto es para tener en cuenta de que no va a haber cambios sustanciales, sino que es la disputa comercial. Pienso en esto, Ampi, que hablabas de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, y también si lo vemos en un marco de tiempo un poco más amplio, China viene creciendo muy rápido y le viene pisando los talones a Estados Unidos, que tiene el principal PBI del mundo, pero en unas décadas esto dejaría de ser así. Me parece que ese también es el problema con Estados Unidos, ¿no? O sea, no es una cuestión partidaria o ideológica con China, es una cuestión de que lo está desplazando como primera potencia mundial. Sí, lo está desplazando, y más o menos no le queda mucho tiempo como primera potencia, según lo que parece. O sea, por eso decía, el proteccionismo económico de Trump, en realidad, y su posición tan confrontativa, en realidad también representa el sentimiento y los pensamientos de muchos trabajadores estadounidenses que se vieron afectados ante la apertura económica, la globalización, el auge de China, y vieron caer sus ingresos. Claro. Ante la entrada de capitales y mercancías chinas. O sea, no es un delirio de Trump sobre el tema de China, sino que realmente hay un déficit de los trabajadores que se registró en los últimos años. Incluso la gestión económica de Trump no fue mala. O sea, el tema de la pandemia fue pésimo, pero en términos económicos no fue de estos 4 años, no centrándonos en esta época. Sí. Fue bastante positiva en general. Por eso es que Biden resalta tanto el tema de la gestión sanitaria. Ajá. Bien. Y bueno, para redondear, tendríamos los resultados, pero hay un colegio electoral. ¿Y ese colegio electoral cuándo vota?
¿Cuándo formaliza la elección del presidente? Y hay que ver, primero hay que ver exactamente cuándo esté el conteo terminado, cuando Sí. esté el conteo final, que supongo que será en estos días como máximo. O sea, el anuncio seguramente se realice esta noche, si no es que si no hay grandes así dudas. Ajá. Y supongo que esta semana ya se va a anunciar cuando se reúne el colegio electoral para hacer el anuncio formal. Bien. Bueno, y para cerrar me gustaría decir Sí. que obviamente que no deja de ser una buena noticia si llega a ganar Biden. Recordemos que Trump sí tuvo una intervención también en lo que fue las directivas de la OEA, en la intervención del golpe en Bolivia, Claro, el reconocimiento de Guaidó, que a pesar de estar más ligado a cuestiones internas no dejó de ser perjudicial, y que la moderación de Biden va a desarticular ciertos intentos, digamos, desestabilizadores que se registran en la región, ya que tiene una postura más afín al multilateralismo, más consensuada, más institucional, digamos que en ese sentido Trump no tiene una gota de institucionalismo, y que si bien no va a haber grandes cambios en lo que es la política exterior, sí ciertos matices, no va a dejar de ser una buena noticia que al menos una persona más moderada, demócrata, esté en la Casa Blanca. Sí, sin duda va a ser un poco de aire también para la política exterior de los países progresistas de Latinoamérica, si llega a ganar Biden. Así que bueno, estaremos expectantes. Gracias como siempre por tu columna, Ampi. Y bueno, hasta el martes que viene, ya con alguna respuesta seguramente, con alguna definición. Con el panorama un poco más clarificado. Bueno, estaremos conversando con vos el próximo martes, entonces te mandamos un fuerte abrazo. Dale, un abrazo. Era Miradas al Sur, la columna de Amparo Sayago. Escuchamos un poquito de música y ya seguimos.